Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar el webinar, vamos a empezar la clase en directo sobre diseño universal para aprendizaje. La semana pasada estuvimos también en directo hablando de programación, hablando de productos competenciales, hablando de cómo programar, incluso un poquito de evaluación formativa. Y hoy me apetece transmitiros un punto que creo que es muy importante, tanto para oposiciones como para nuestra vida diaria, que es el diseño universal para aprendizaje, que es el marco pedagógico, el modelo pedagógico que nos insta la LOMLOE a utilizar en nuestras clases. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del diseño universal para aprendizaje? Que todo nuestro alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas, independientemente de si tiene necesidades específicas de apoyo educativo, si tiene diferentes ritmos de aprendizaje, si tiene algún tipo de capacidad diferente, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo, de hecho, no va a ser una clase tan larga como las que suelo hacer. Quiero que se quede en torno a 45 o 50 minutos y luego pueda contestar todas vuestras dudas, es que entendáis el diseño universal para aprendizaje, entendáis sobre todo cómo aplicarlo, es decir, que sepáis, atendiendo a las diferentes pautas que tiene cada uno de los principios, saber cómo llevarlo al aula, saber cómo poner ejemplos concretos en vuestras situaciones de aprendizaje y al final voy a contestar vuestras dudas, voy a seguir presentando mi curso de programación, aprender a programar paso a paso, que es un curso que solo va a estar en noviembre, luego lo vamos a quitar a la venta. Entonces, bueno, si lo queréis conocer, si queréis tener ese apoyo y ese soporte a la hora de programar con muchas ideas y con diferentes clases, también lo veremos al final. Entonces, lo dicho, vamos a ver el diseño universal para aprendizaje. Quien no me conozca, bueno, me presento rápidamente. Soy docente, soy preparador de oposiciones. Hace ya 6 años me saqué la plaza y desde que me saqué la plaza me dedico a divulgar sobre educación, sobre neurociencia, sobre psicología cognitiva. Tengo diferentes academias, una academia sobre programación y otra sobre técnicas de estudio. Y básicamente eso hago. Aprendo, intento eso que aprendo divulgarlo y ayudar a opositores y ayudar a docentes a que disfruten su trabajo y obviamente a los opositores a que se saquen la plaza y a que consigan su objetivo. Entonces, dicho esto, si os parece, vamos a empezar. No me quiero enrollar y al final, si tenéis cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda, vamos a levantar la mano y me la hacéis. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Confirmadme, darme energía, dadme esos OKs y empezamos el webinar. Genial, genial, genial. Empezamos el webinar. Me tenéis que dar el OK. ¿Empezamos? Empecemos, pues. Vamos con todo. Venga, primero de todo, os quería contar un pelín mi historia relacionada con la atención a la diversidad. Y es que yo creo que, si no sabéis mi historia, me fue muy bien. Fui el antepenúltimo de 100 personas de mi tribunal exponiendo programación y unidades didácticas, ahora situaciones de aprendizaje. Y creo que uno de los dos puntos me hicieron diferenciarme de la media, por así decirlo. Y uno, sin duda, fue la atención a la diversidad. Y una de las frases o uno de los compañeros que más utilicé a la hora de presentar mi atención a la diversidad fue Pablo Pineda. Pablo Pineda es el primer chico con síndrome de Down que tiene dos carreras universitarias en Europa. Tiene dos carreras universitarias. Y entonces le hacen muchas veces la pregunta de, claro, es que tú eres excepcional, tú no cuentas porque tienes habilidades diferentes, aunque tengas este hándicap en cuanto a cognición. Y él siempre contesta lo mismo. Él contesta que yo no soy excepcional, solo me han estimulado. He tenido docentes que me han hecho caso, he tenido docentes que no me han mandado al final de la clase, he tenido docentes que me han intentado adaptar los materiales para que, en definitiva, independiente de mi capacidad, pues yo pueda seguir avanzando al respecto. Y bueno, aquí se ha dado un claro ejemplo de buena utilización y buena adaptación de materiales en el caso de Pablo Pineda, que tiene dos carreras universitarias. Ahora no sé si está en una tercera, pero entre otras también es del gremio. De hecho, una de las que tiene es Magisterio de Educación y la verdad que merece mucho la pena escucharle y es pura motivación. Digo que yo utilicé a Pablo Pineda, entre comillas, porque a la hora de presentar el punto de atención a la diversidad en mi programación, yo destacaba esa frase de no soy excepcional, solo me han estimulado y un poquito mi perspectiva a la hora de abordar la atención a la diversidad, donde yo ponía el foco en la capacidad de mi alumnado, independientemente de la capacidad que tuviera, pero en lo que sí que podía hacer. Y por otro lado, mi objetivo fundamental era que independientemente de la diversidad que tuviera en el aula, que todos
tuvieran esas experiencias de aprendizaje positivas, en definitiva, para que se impliquen. Bien, se escucha bien, ¿no? Si no os funciona el audio, es que estoy viendo, a la mayoría se le escucha, ¿no? ¿Sigo? Ya no me paro si no leo nada más. Yo creo que a la mayoría se le escucha. He visto, igual había algún tipo de problema, pero nada, es cuestión de casos puntuales. Bien. Dicho esto, por eso yo recuerdo con felicidad a Pablo Pineda y vamos a empezar ya. Hemos de entender que la educación inclusiva, así como la resolución de conflictos y la bajada de violencia en las aulas, así como la perspectiva de género, así como la reducción de ciertas desigualdades, son aspectos que tenemos que trabajar de manera transversal. Y hemos de entender que la educación inclusiva es un proceso, no es algo que por llevar una situación de aprendizaje o por hacer una estrategia en particular ya estamos llevando a cabo esa inclusión, sino que es algo que va más allá, es algo que hemos de trabajar en todas las sesiones. Es fundamental entender que la inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos los estudiantes. Ojo, la inclusión no es que esto también lo he visto en programaciones, a la hora de explicar las actividades, estoy hablando ahora de oposición, únicamente hablo de las adaptaciones de mi alumno con más necesidades específicas de apoyo educativo, que tiene más hándicap respecto a ese contenido y descuido al resto de clase. Y no es eso, es incluir a estos alumnos dentro del funcionamiento de la clase con diferentes, como digo, adaptaciones de materiales. La inclusión, obviamente, y lo veíamos el otro día en una de las píldoras educativas que nos compartía Tania, que la inclusión es muy importante que tengamos en cuenta esa evaluación diagnóstica y esa identificación, conocer a nuestro alumnado no únicamente lo típico de lo que no sabe hacer, sino también lo que sabe hacer, lo que le gusta, sus motivaciones. Yo he tenido en este recorrido docente que llevo por las aulas, alumnos que quizá eran TEA, alumnos que quizá tenían algún tipo de trastorno o síndrome de Asperger, y quizá en algunos contenidos se lo teníamos que acercar de diferentes maneras, pero en otros eran tremendamente buenos. Os hablo de matemáticas, os hablo de una memoria a largo plazo espectacular, os hablo, me acuerdo de otro compañero que tenía una curiosidad increíble y era buenísimo en la temática de los dinosaurios. Pues bien, eso también. Y yo se lo hice ver mucho al tribunal, hablando de oposiciones, que también me fijaba en lo que les gustaba y en lo que se le daba bien, porque desde ahí podemos partir y podemos crear una base a la hora de activar esos conocimientos, esas motivaciones y experiencias previas. Entonces, concluyendo en esta diapositiva, tenemos que poner la atención en los grupos de alumnos y alumnas en peligro de ser marginados, excluidos o con riesgo de no alcanzar un rendimiento óptimo. Suena utópico a veces, pero al menos nosotros desde la escuela lo tenemos que intentar. Y como digo, si vamos a trabajar y una de nuestras pilares docentes, de nuestra identidad como docente, es trabajar esta atención a la diversidad, no podemos en ningún momento decir que lo vamos a trabajar durante un trimestre y ya está, sino es algo transversal. Estos problemas complejos, como son, como he dicho anteriormente, la perspectiva de género, los problemas de convivencia, incluso el fomento lector, lo tenemos que trabajar en todas las situaciones de aprendizaje y también de manera interdisciplinar y de manera coordinada con el resto de docentes y obviamente acercándolos y estrechando lazos con las familias. Así que desde esta base vamos a entender mucho mejor lo que es el diseño universal para el aprendizaje. Así que por un lado, necesitamos crear esas culturas inclusivas dentro del aula. Para eso está muy bien que el grueso del aula de nuestros alumnos y alumnas experimenten también dichos hándicaps o hagamos algún tipo de dinámica, algún tipo de actividad o visualicemos algún tipo de vídeo y reflexionemos al respecto de que como nosotros vemos el mundo no es la única forma que existe, sino que abran esas miras y tengamos esa empatía. Políticas inclusivas, aquí podemos hacer fuerza desde el aula, pero necesitamos ese apoyo de las instituciones y lo que sí que podemos controlar más allá de crear ese clima, ese buen clima dentro del aula, son esas prácticas inclusivas. El otro día lo hablábamos, por ejemplo, con Belén Palop, que si no me seguís en YouTube os lo recomiendo que le echéis un vistazo, le hice una entrevista a una catedrática y a una divulgadora espectacular y me comentaba que en muchas ocasiones cuando nosotros aplicábamos gamificaciones en el aula, cuando nosotros poníamos el foco en divertir, en contar alguna narrativa y desde esa diversión, desde ese interés que nuestro alumnado aprenda mejor, se descuidaba y había mucho sesgo de género. Normalmente se intentaba
motivar o encontrar pilares y referentes más masculinos que femeninos. Y eso también lo hemos de tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, hacer gamificaciones. El otro día yo me topaba con un influencer de estos educativos que está siempre por TikTok compartiendo su clase y pasaba esto. Tenía muchos likes, tenía mucho alcance, pero tú veías cómo había gamificado la clase, cómo la había llenado de esa carga cognitiva y casi todo estaba orientado a referentes masculinos de Marvel, estaba orientado también a la Kings League y hablaba únicamente del deporte fútbol y decías, aquí tiene muy poca cabida quizá escuchar esos intereses que son más, por así decirlo, femeninos. Pero bueno, eso simplemente tenerlo en cuenta. Entonces, educación inclusiva para todo nuestro alumnado no es algo que se trabaje de forma sesgada únicamente en una situación de aprendizaje, sino que tenemos que ir, y es una línea pedagógica normalmente del proyecto educativo, y tenemos que ir todos a una. Bien, vamos a entrar ya dentro del diseño universal para aprendizaje, que como he dicho es un marco pedagógico que pone el foco no en la discapacidad o en la falta de capacidad o en la capacidad diferente de nuestro alumnado, sino en por qué no puede alcanzar dicho aprendizaje, qué podemos hacer nosotros desde la escuela como docentes para acercar esos materiales, adaptarle esos materiales, utilizar diferentes formas de representación y que en definitiva, independientemente de la capacidad, tenga esa posibilidad de aprender. Entonces, el origen del DUA nace en torno a 1970, entra desde un proyecto que es puramente arquitectónico, donde se empiezan a analizar y estudiar diferentes edificios, cómo se pueden adaptar los recursos de dicho edificio para aquellas personas que quizá pues, no pueden subir escaleras o quizá tienen algún tipo de problema para acceder independientemente del edificio, pues acercarle en formato rampa o en formato diferentes propuestas arquitectónicas y que todos puedan disfrutar del acceso al edificio. Y esto se ha intentado aplicar de igual manera, obviamente con matices y con detallitos, al aula, para que independientemente de la capacidad, nosotros los docentes, con ayuda de la colaboración de otros docentes, familias y demás, todos los materiales, pues que nuestro alumnado lo entienda. Y ojo, el origen del DUA no simplemente está enfocado a que como he dicho, para nuestro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, sino esto, que también se puede ver a nivel arquitectónico cuando se pone una rampa que no solo se beneficia a aquel chico, aquella chica que va, por ejemplo, en silla de ruedas, sino cuántas veces nosotros hemos ido con el carrito de la compra y gracias a esa rampa, sin tener ningún tipo de discapacidad, entre comillas, lo hemos utilizado, o el carrito del bebé. Entonces, en definitiva, lo que intentamos a través del DUA es que nuestro alumnado con, por así decirlo, más normotípico, también se beneficie de la variedad y de la diversidad en cuanto a recursos. A ver, un momento, perdonad un segundo, que no sé por qué tengo aquí, vale, que borre estas anotaciones y vamos a seguir. Bien, entonces lo dicho, no está enfocado únicamente a nuestro alumnado con discapacidad, con necesidades específicas de apoyo educativo. Entonces, como he dicho, se rompe la dicotomía entre ese alumno que normalmente se trabaja la atención a la diversidad. De hecho, a mí en la academia me lo explicaron así. En el punto de atención a la diversidad, únicamente enfócate a tu alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿no? Hemos de entender que en este caso el DUA también va a beneficiar a aquel alumno que quizá no le motiva siempre recibir explicaciones magistrales, o aquel alumno que está cansado de implicarse únicamente y que le pongan la nota con exámenes, o aquel alumno que también igual está muy familiarizado con el vídeo y también se cansa que todas las situaciones de aprendizaje empiecen igual, por lo tanto no va tanto de necesidades específicas de apoyo educativo y alumnos normotípicos, sino este DUA va para todos los compañeros y compañeras que tenemos en clase. Materiales y medios, pues ahora vamos a ver los diferentes principios, cómo los podemos aplicar. Y esto ocurre, ahora vamos a imaginar dentro del aula a un alumno que llega, que desconoce completamente el idioma, y nosotros normalmente lo que tenemos en el aula es, o normalmente lo que se ve en el aula es explicación a través del libro, explicación magistral y como mucho un vídeo, si nosotros no cambiamos nada, porque pensamos que todos nuestros alumnos les llega la información, están motivados, llega un alumno que desconoce el idioma y no se va a enterar de nada. Aunque tú le hables más lento, si su conocimiento de base del idioma es muy pequeño, no se va a enterar de nada. ¿Pero qué ocurre?
si en vez de eso, y esto sería aplicar el diseño universal para aprendizaje, este alumno que desconoce el idioma, apoyamos nuestras explicaciones con una pequeña infografía donde se entiende dicha explicación clásico. Estamos explicando, imaginad, muy sencillito, estamos explicando el ciclo del agua, pues mediante una infografía sencillita, que incluso sin ningún tipo de texto, que él también entienda dónde estamos. No solo eso, le podemos acercar el libro digital, los textos digitales en formato tablet. No solo eso, también quizás si el alumno tiene una base más grande en cuanto al idioma, pero no llega lo suficiente para seguir una explicación, quizás si hacemos preguntas, quizás si ponemos a prueba a nuestro alumnado, tiene sentido, en vez de llevar un Kahoot con tiempo hacia atrás o hacer preguntas y dejar el tiempo muy reducido, dar un margen de tiempo extra. O, ahora que se habla mucho de inteligencia artificial y pensamos que la inteligencia artificial es únicamente el ChatGPT, pues no, también tenemos, entre otras cosas, lo sacó la empresa de Facebook, que ahora se llama Meta, sacó una aplicación, en este caso una inteligencia artificial, que se llama Codellana y que en tiempo real traduce los vídeos y le pone subtítulos independientemente del idioma. Pues también nos podemos valer de esa inteligencia artificial para que ese alumno que desconoce el idioma pues le llegue la máxima información posible. Y veréis que si llevamos a cabo esas infografías, esos textos digitales, aunque los estilos de aprendizaje no tienen ningún tipo de base, nuestro alumno va a realizar más relaciones significativas entre lo que se está estudiando, las imágenes, el aspecto digital, ese tiempo que muchas personas no saben contestar porque con poco tiempo tienen ansiedad o incluso a través de la inteligencia artificial van a tener más experiencias de aprendizaje positivas. Pues esto que es tan sencillito y que seguramente lo hemos llevado antaño, hemos intentado, si somos buenos docentes, obviamente, adaptar nuestro trabajo en el aula, esto es el DUA. Lo que pasa que el DUA ahora veremos que lo etiqueta entre comillas en una serie en 3 principios en concreto y en una serie de pautas que vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, lo que os he comentado un poquito tradicionalmente es el marco que tenemos que variar, el modelo que tenemos que variar, que es el clásico de yo explico a mi alumnado a través del libro, a través de explicaciones magistrales y como mucho ahora yo estoy innovando, estoy utilizando TICs, madre mía, qué innovador soy, les voy a poner vídeos. Pues bien, esto se queda corto ante toda la diversidad que tenemos en el aula. Sí que es cierto, por ejemplo, que si nos vamos a las explicaciones, tienen cosas positivas y negativas. Por ejemplo, en las explicaciones sí que podemos añadir esa expresión, esa pasión por el contenido, en definitiva, interactuar incluso con el aula, hacer esas preguntas. Pero si nosotros solo basamos nuestra propuesta en explicaciones y no damos ese espacio muchas veces que se dan explicaciones tremendamente largas, lo que puede pasar es que la memoria a largo plazo, si no se trabaja con relaciones significativas, pues no va a tener ningún tipo de impacto y esa atención sostenida por parte del alumno va a ser complicada que nos siga. Entonces, no estoy diciendo que ahora dejemos de explicar, no estoy diciendo, como vamos a ver, que dejemos el texto y el libro escrito y las imágenes, sino que veamos bonanzas y veamos también dificultades y entre todo veremos en los diferentes principios cómo adaptar este diseño universal para el aprendizaje. El libro pues es muy rápido en cuanto a explicaciones y se suele valer en ocasiones de imágenes, pero suele tener estrategias muy pautadas y aunque a veces sí que se aplica el diseño universal para aprendizaje, suelen ser como fórmulas muy genéricas. Entonces, de nuevo, puede tener cabida en ciertos momentos, pero no siempre. Y la imagen sí que suele simplificar conceptos más abstractos, pero solo con la imagen no vale. Es decir, tenemos que variar y equilibrar las diferentes fases y los diferentes recursos para que llegue a nuestro alumnado. Como hemos visto en el ejemplo del alumno que desconoce el idioma, si solo me baso en la explicación en vídeos y demás, va a ser muy complicado. Entonces, recapitulando este primer punto, el diseño universal para aprendizaje no es una metodología, es más bien un marco pedagógico que estudia diferentes teorías, estudia también cómo funciona el cerebro, cómo aprende mejor, viene de el modelo arquitectónico para adaptar los materiales a nuestro alumnado. No está enfocado únicamente a nuestro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. El DUA tampoco es únicamente para que lo apliquemos a ese alumno aislado que necesita esos materiales adaptados. Ojo, a veces se pierde la esencia porque hablamos de narrativas, hablamos de tablets
y el DUA tampoco es únicamente que nuestro alumno se divierta, sino también darle esas oportunidades o esas formas de interactuar con el contenido. Recordad que no aprendemos únicamente haciendo, no aprendemos con pirotecnia educativa, sino aprendemos pensando sobre aquello en lo que hacemos. Entonces va a ser muy importante que nuestro alumnado que necesite esas diferentes formas de representación pues interactúe. Y por último, el DUA no es que te voy a dar una nueva oferta de contenido mediante un vídeo, sino que exige un trabajo. Y dicho esto, vamos a pasar ya a los tres principios. Este diseño universal para aprendizaje, como digo, es ese marco pedagógico que vamos a buscar para que todo nuestro alumnado aprenda mejor, pues tiene tres principios. El primer principio, ¿en qué se basa? Pues se basa en proporcionar múltiples formas de representación para que nuestro alumnado acabe comprendiendo el contenido, el material, las diferentes propuestas, ya que, como vemos, los alumnos son distintos en la forma en que perciben y comprenden la información. Como hemos dicho, hemos visto un alumno con desconocimiento del idioma, pero ¿qué ocurriría con un alumno que no escucha bien? Con un alumno que tiene dificultades de visión, con un alumno que por lo que sea tiene alguna dificultad de lenguaje. Pues entre todo esto vamos a ver diferentes pautas, de hecho, de cada principio de forma concreta, 2-3 pautas para aplicar el diseño universal para aprendizaje. Entonces, por un lado, esas múltiples formas de representación. Por otro lado, también, como hemos visto, se aprende sobre aquello en lo que pensamos interactuando. El principio 2 pone el foco en proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje, puesto que cada persona va a tener sus propias habilidades, su propia forma de organizarse y, por así decirlo, esa mochila en cuanto a resolver problemas o en cuanto a aplicar ciertas estrategias de aprendizaje, y nosotros tenemos que o hacerle más pequeñito el problema o acercarle diferentes materiales para que lo entienda. En definitiva, aquí entrarían las diferentes formas de expresión. Y por último, para aquel alumno, y esto sobre todo está enfocado a nuestro alumnado que tiene diferentes formas de motivarse, diferentes ritmos de aprendizaje, pues le damos esta opción de múltiples formas de implicación, el porqué del aprendizaje, de forma que todo nuestro alumnado, y esto es muy importante, pueda sentirse comprometido y motivado en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, normalmente nuestro alumno, nuestra alumna desconecta en clase, pierde el interés cuando se siente poco capacitado respecto al contenido. De igual manera, si a mí me dan una charla de física cuántica y no tienen en cuenta mis conocimientos previos, no tienen en cuenta que veo mal de lejos y no tienen en cuenta que no tengo nada de base en cuanto a terminología y vocabulario de física cuántica, no me voy a enterar de absolutamente nada, pues nuestro alumno tenemos que pensar también y tenemos que tener esas gafas de a ver cómo puede pensar mi alumno, a ver qué sabe respecto a ese contenido para que de verdad aprenda. Y aquí está la diferencia. Entonces, estos serían los tres principios y ahora, si os parece, de cada principio lo que vamos a hacer es ver diferentes pautas para que, en definitiva, tengamos recursos y tengamos ejemplos. Hablando de oposiciones, porque al final el DUA dentro del aula nosotros no lo vamos a aplicar de, venga, ahora voy a aplicar con este alumno este principio. Esto tiene más cabida quizá dentro de la oposición, que es cuando yo, de forma concreta, y es algo que no suelen hacer los opositores, de cada principio voy a hacer alusión a una pauta y de esta forma a mi alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y también a mi alumnado que necesita otra forma de aprender porque está desmotivado respecto a un contenido, yo me voy a fijar en la pauta. Entonces, este va a ser el ejemplo concreto que os va a hacer diferenciaros en las oposiciones y no sonar como la media. La media únicamente va a decir, no, el DUA, diferentes formas de representación. Yo voy a dar explicaciones, pero también vídeos. Yo les voy a motivar, por un lado, porque voy a llevar a cabo una gamificación y además voy a captar su interés con X, Y. Eso queda muy genérico. Entonces, dentro de cada principio, como digo, vamos a ver las pautas y vamos a ver los diferentes ejemplos. Entonces, hasta aquí, si os parece, vamos a meternos con las pautas. Bien, proporcionar diferentes opciones para percibir la información. Y dentro de esta os quería acercar, dentro de esas opciones, en primer lugar, entraría dentro del propio material, modificar en el recurso el tamaño del texto. Imagina que tenemos un alumno con dificultad de visión, pues también jugar con el contraste. Si estamos poniendo un vídeo y tenemos dificultad auditiva, entraría también esos cambios de volumen y esos cambios de velocidad. Yo algo que trabajo mucho, y no solo porque tenga alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, sino también a la hora de que pongo un vídeo, yo juego
con las posibilidades electrónicas o las posibilidades de software que me da dicho vídeo, por ejemplo en YouTube, incluso en los audios, en los podcasts, yo puedo jugar con la velocidad y si hay algo más complicado porque no tenemos conocimientos de base, yo puedo hacer una primera visualización de ese vídeo a una velocidad más alta y luego cuando me pongo a pararme en cada trocito de vídeo, bajar la velocidad y entender al respecto. Yo puedo añadir en algún momento, si usan alguna terminología extraña y que no tiene de base mi alumno, añadir subtítulos y muchos ¿cómo se dice? Muchos vídeos de YouTube les puedo añadir subtítulos. Ahora con aplicaciones, si tenéis iPhone, está Caption, y si tenéis, ¿cómo se dice? Android, tenéis InShot, por ejemplo, le podéis añadir a vídeos que hagáis vosotros, les podéis añadir subtítulos. Es una muy buena ayuda para darle ese material extra. Entonces, esta pauta dentro del principio 1 sería lo que os he comentado. Por otro lado, proporcionar múltiples opciones para ese lenguaje y para esos símbolos. Aquí es muy importante, muchas veces nos podemos hacer una explicación y imaginar si vosotros no tenéis ningún tipo de base de lo que es un alumno con necesidades específicas de apoyo educativo o de lo que es una oposición de educación. Yo aquí os estoy diciendo de diferenciaros de oposición de educación, pero es que no entendéis de lo que estoy hablando porque no sabéis lo que es una oposición. Pongo el ejemplo. Pues esto, como digo, le pasa mucho a nuestros alumnos. Y si nosotros antes de hacer una explicación, de poner en vídeo, de acercarle un texto, no clarificamos ese vocabulario más complicado, ese vocabulario más técnico, no acercamos ese vocabulario para que ellos lo comprendan y lo trabajemos, o en algún momento dado, si hay mucho texto y no tienen esa capacidad de filtrar, no destacamos el texto, no hacemos una breve descripción de lo más complicado, o no se lo acercamos si tenemos alumnos con dificultades de lenguaje o que piensan en otro idioma, no les acercamos esa traducción, va a ser muy complicado. Una de las propuestas, y esto sobre todo cuando llevan cierto bagaje en cuanto a aprendizaje cooperativo que nosotros añadimos en el aula, es el mapa mental a 4 bandas. Pero claro, para llegar ahí, lo que solemos hacer antes de preparar una prueba es trabajar mucho el mapa mental. Pues sería otra opción para entender el contenido que vamos a trabajar de una forma muy irradiada. De una idea sale otra, de otra idea sale otra, y esas ideas principales de cada tema lo voy entendiendo y mi alumno también entiende la potencialidad de este mapa mental. Entonces, dentro de este principio de representación, también estaría esta pauta de trabajar el vocabulario mediante símbolos, incluso aquí podemos añadir ciertos emojis, que nuestro alumnado lo comprenda. Y dentro de este principio 1, la última pauta sería proporcionar opciones para la comprensión. Ya sabéis que el aprendizaje al final funciona a través de nuestros conocimientos previos. Por eso aquí también tiene cabida, no solo para nuestro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, instrumentos tales como el KPSI, para saber lo que conoce nuestro alumnado de un contenido en particular. También, y luego veremos los principios de la evaluación formativa, la importancia de ofrecer modelos. No es que yo espero que acabéis haciendo un texto instructivo o una exposición oral o un podcast genial. Quizá para muchas personas que no están familiarizadas con un texto instructivo, con una exposición oral, necesitan ese modelo de vais a aprender a hacer esto, pero para que todo el mundo lo comprenda, vais a tener este modelo en concreto. Y esto yo siempre pongo el ejemplo que mi curso de programación está muy enfocado no solo a DUA, sino también a evaluación formativa, porque yo no te explico cómo hacer una situación de aprendizaje, yo te doy una situación de aprendizaje hecha, yo la creo paso a paso para que tú la tengas de referencia. Y entonces tú también conectas diferentes puntos y tú también entiendes mucho mejor. Y esto es lo mismo con nuestro alumno, pues tenemos que hacer lo mismo. Y por último, dentro de esta pauta de proporcionar diferentes opciones para la comprensión, otro ejemplo sería si vamos a llevar una tarea que exige primero controlar el lenguaje o controlar cierta emoción, luego hacer una pequeña prueba o ponernos a prueba de una parte de la redacción y finalmente poder hacer la redacción en vez de decir directamente, oye, haz la redacción, podemos dividir esa tarea en pequeños cachitos y trabajar de forma segmentada y muchos lo van a agradecer. Entonces, esos problemas, incluso matemáticos también, ir pasito a pasito, que tengan muy claro
pues una serie de pasos, y esto también entraría aquí el instrumento de evaluación formativa que el otro día hablábamos, esa pequeña checklist, esa pequeña lista de comprobaciones a base de orientación les puede venir muy bien. Entonces, estas serían las 3 pautas en las que yo puedo poner ejemplos del principio de representación y de que esta manera, en estas primeras sesiones, donde quizá mis explicaciones o son sesiones que mi alumno requiere más contenido, pues yo se lo voy a hacer de la mejor manera posible en este caso para que lo acabe comprendiendo. Esto en cuanto al primer principio de representación. Yendo al principio 2, a la hora de proporcionar esas diferentes formas de expresión y acción, tenemos la pauta de proporcionar múltiples medios físicos de acción. Y aquí entraría, hemos visto alguna, entraría diferentes velocidades, entraría que no siempre te expliquen las cosas de la misma manera, es decir, lo clásico de que levanten la mano, que tus alumnos contesten de forma oral y ya está, sino, pues, ¿por qué en alguna manera algún tipo test? ¿Por qué no en otro formato lápiz? ¿Por qué si algún alumno tiene dificultades de lenguaje le ofrecemos esa oportunidad de predicciones de voz? O ahora que tenemos diferentes inteligencias artificiales, hay un programa que me gusta mucho que se llama Speech Gen, que convierte rápidamente el texto a voz o la voz a texto. Y esto está muy bien. Entonces, en ese sentido, pues de igual manera vamos a proporcionar múltiples medios físicos de acción, pero tener en cuenta, estos son unos poquitos que podemos tener de referencia para que nuestro alumno tenga diferentes formas de interactuar. También entraría en algún momento dado, pues la tablet, o que si hacemos alguna votación que puedan votar únicamente con lenguaje de signos. Pues en definitiva, esto tenerlo claro. La pauta 5, enfocada a proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación. De igual manera, nosotros les podemos dar, si vamos a trabajar una resolución de problemas, porque estamos en matemáticas o estamos en cualquier asignatura así más técnica, física, biología, lo que sea, en vez de solo mostrarle una forma de hacer las actividades, acercarles diferentes resoluciones de problemas. De hecho, el otro día me saltó y me gusta mucho, no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que se llama Profe Juan de Matemáticas, que siempre comparte esos shorts que muchas veces pensamos que es perder el tiempo, pero en este caso este compi de matemáticas lo que hace es buscar siempre una opción alternativa a solucionar el propio problema matemático. Pues en este caso sería, desde luego, acercarle a nuestro alumno que quizá no ve la solución tan fácil por la única vía que le explica el profesor, pues esa vía alternativa. Y en ese caso sí que tiene mucha cabida a veces apalancarse a los diferentes influencers, entre comillas. También aquí entraría pues, que ciertos alumnos necesitan, no sé si habéis escuchado, esta metodología alumno-tutor, y entonces dentro de clase también valorar a aquellos alumnos que ayudan al resto de compañeros, porque respecto a ese contenido quizás están por encima, y entraría esa ayuda o esos ejemplos de apoyo, si en alguna parte del problema, en alguna parte de la redacción, mi alumno necesita que la primera parte esté hecha, porque le cuesta más ese inicio de exposición, me lo invento, pues ofrecerle ese apoyo, y la idea es que de manera gradual pues lo vayamos quitando. También dentro de este principio 2, de proporcionar diferentes maneras de expresión y acción, sería, y esto está muy relacionado, como luego veremos, con la evaluación formativa, sería hacer visibles los objetivos, es decir, tener muy presentes cómo en las primeras sesiones, de la situación de aprendizaje, yo les voy a mostrar a mi alumno lo que vamos a aprender a hacer. Si nosotros vamos a aprender a hacer un podcast y además ese podcast va a servir para que otros alumnos aprendan sobre sostenibilidad, porque lo van a escuchar el resto de clase, eso hacérselo visible. O si yo voy a trabajar un criterio de evaluación que se enfoca en las emociones, eso hacérselo entendible, y entraría dentro de ese principio de transparencia de la evaluación formativa. También de esto de proporcionar opciones para las diferentes funciones ejecutivas, ya sabéis, control inhibitorio, autocontrol, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, pues entraría, que esto no se tiene muchas veces en cuenta, reducir la carga cognitiva que tiene el alumno respecto a una actividad. En ocasiones tenemos, y seguro que lo habéis visto, una actividad en clase que tienen que contestar una pregunta y tienen en la misma mesa un estuche con 8 bolis, con
con 2 subrayadores. Además tienen el libro a la derecha que ahora mismo no tiene ningún tipo de potestad. No solo eso, que a veces nos empeñamos como docentes, y yo he sido el primero que he tenido un poco por dejarme llevar, en decorar en exceso las clases o llenar las clases de esquemas, de hacerlo muy chulo a la pizarra, de tener un montón de contenido, pues eso. Y esto nos lo dice la psicología cognitiva, que no ayuda a poner el foco, no ayuda a mantener la atención en el tiempo a nuestro alumnado. A veces menos es más, y sí que es cierto que cierta decoración puede ayudar a nuestro alumno, ciertos dispositivos de escritura, ciertos bolis le puede ayudar a esa tarea, pero en ese caso, siempre que podamos, para mejorar la concentración, vamos a reducir la carga cognitiva y vamos a tener plantillas de referencia, y por eso tiene tanto poder la base de orientación, que le marque, sobre todo a ese alumno que le cuesta más mantener la atención, que le marque el primer paso respecto a un texto instructivo, el segundo, el tercero, cuando acabe, cómo tiene que corregirlo, cuando lo corrige, qué tiene que verificar. En definitiva, también en ese caso, aparte de la metodología alumno-tutor, pues tener de referencia esa base de orientación. Ahora entraríamos en el último principio, que es el principio para que todo nuestro alumnado se implique, para que todo nuestro alumno esté, entre comillas, motivado y le interese. Si lo veíamos en la primera clase, uno de los puntos fundamentales de esta programación enfocada en LOMLOE, de esta programación enfocada en retos del siglo XXI, en los ODS, es que cambia el paradigma de únicamente enfocarse en los contenidos, de yo tengo que trabajar todos los contenidos, todos los saberes básicos de esta etapa, y eso es en lo que me tengo que centrar, independientemente del contexto. Yo hago una programación para un centro que tiene diferentes y es súper diverso, y voy a utilizar la misma programación en otro centro que no tiene nada que ver, que quizás está en un barrio con más nivel socioeconómico, y voy a hacer lo mismo. No, ahora cambia. Ahora, de hecho, la LOMLOE nos dice, oye, tienes que programar partiendo mucho desde el contexto, tienes que programar partiendo mucho de lo que le interesa, entre comillas, a tu alumnado, o lo que es candente en cuanto a sociedad, y atendiendo muy mucho a los retos del siglo XXI. Entonces, uno de los puntos que era base en esa metodología que utilizamos para crear situaciones de aprendizaje, esa metodología COCOME, a partir del contexto, era el interés. Cómo fomentábamos esa motivación y ese interés del alumno, y no diciendo un acrónimo y ya está, de voy a partir del interés y de la motivación de mi alumno. No, eso que voy a trabajar, de qué manera le puede motivar a mi alumno, o de qué manera le puede sentir se puede sentir identificado con algo que vamos a trabajar, porque vamos a llevar un servicio para concienciar a las familias que donen sangre, porque de hecho hemos visto que hace poquito ha habido la guerra esta, pues podemos coger cualquier tipo de guerra donde se han llenado todos los hospitales en cuanto a donación, y hablar de la donación de sangre, y hablar también de la donación de sangre, los beneficios que tiene respecto a aquellos donantes para reducir cotas de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, claro, partimos de algo que está pasando. Ellos le encuentran funcionalidad, se van a implicar más. Entonces es fundamental, como digo, partir de ese contexto. Entonces, dentro de esa implicación, en la pauta 7 vamos a proporcionar opciones para captar el interés. Y en este caso, si nosotros a la hora de estudiar una oposición utilizamos el pomodoro, ¿por qué no utilizamos secuencias de trabajo muy bien marcadas de 5, 10, 15 minutos con foco absoluto, y que todos trabajen bajo estas rutinas? Pues sería una opción a tener muy en cuenta. ¿O por qué no hay momentos, tal y como nos marca la LOMLOE, donde se para, se piensa, se da esa oportunidad para reducir también los niveles de ansiedad, para que ellos piensen muy bien lo que tienen que hacer o piensen muy bien la respuesta? En definitiva, secuenciar el trabajo, escucharles también y darles oportunidad para que ellos mismos pues expresen su opinión, crear ciertas rutinas de trabajo, que ellos también lo conozcan, de rutinas que además funcionan. Vamos a empezar siempre la sesión recordando 5 minutos lo que vimos en la situación de aprendizaje anterior, y vamos a intentar descargar el cerebro para acordarnos más, o vamos, si estamos en cursos incipientes, pues vamos a intentar ponerlo de forma oral lo que hemos trabajado. Vamos a acabar cada situación de aprendizaje haciendo una rutina metacognitiva, donde voy a agradecer como algún compañero que me ha ayudado, voy a poner una frente de mejora, y además voy a destacar lo que he aprendido y dónde lo puedo aplicar. Pues todas esas rutinas van a hacer que mi alumnado se implique más,
van a hacer que se organice y tengas esas estrategias para saber hacia dónde vamos. Porque aquí ocurre una cosa, va a haber algunos alumnos que estén motivados, y esto pasa en clase, que estén motivados por lo nuevo y solo quieran nuevo, solo quieran gamificaciones, solo quieran nuevas rutinas, y otros y otras les gustan las cosas pautadas, les gustan las cosas con antelación, les gustan las cosas donde la rutina esté clara, que sepa la sesión cómo empieza, que sepa la sesión cómo continúa, si hay un problema donde puede recurrir y cómo acaba. Eso le da seguridad y le da confianza. Y cuando creamos un ambiente de confianza en el aula, nuestro alumno, nuestra alumna aprende mejor. Dentro de proporcionar esas opciones, y sería otra pauta dentro de esas múltiples formas de implicación, de proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, está el presentar el objetivo para que lo entienda. Esta pregunta es recurrente y sobre todo en la oposición. Oye, Diego, en mi currículum no aparece por ningún lado los objetivos de aprendizaje. ¿Los tengo que poner? Pues mira, entre otras cosas, yo te recomiendo que tengas los objetivos de aprendizaje claros, porque si tú se lo presentas a tu alumno, vas a ver hacia dónde va, le va a encontrar mucho más funcionalidad a lo que le propones y además tú vas a saber cuál es la metodología más adecuada al respecto y por lo tanto va a mantener el esfuerzo y la implicación a largo plazo. Y esto también aparece a algunos alumnos, sobre todo en las primeras fases de problemas, necesitan esos modelos ya hechos para que tengan de referencia ese texto instructivo que no solo yo le ofrezco el modelo, vamos a acabar haciendo un podcast, sino, ¿por qué no? Le acerco en la primera sesión de la situación, le acerco unos alumnos haciendo un podcast, todos tenemos la rúbrica de referencia, 2 ítems a marcar, que luego voy a tener esa rúbrica para sacar la nota y voy a conocer el podcast y vamos también a ver qué cosas positivas está haciendo los alumnos que han hecho un podcast anteriormente, qué cosas negativas y en definitiva pues valernos de esos modelos comentados. Y aquí también entrarían diferentes plantillas o diferentes instrumentos de evaluación formadora como puede ser el QSOR. Y la última pauta dentro de este principio 3 de proporcionar múltiples formas de implicación entraría la autorregulación. Sabéis que una competencia como es la personal social de aprender a aprender está muy relacionada con la autonomía. También si nos vamos al anexo 3 de los diferentes reales decretos, se nos habla de poner mucho el foco en la autonomía, en que nuestro alumno tome decisiones, en que nuestro alumno sepa autorregularse, en que nuestro alumno le encuentre sentido a lo que aprende y sepa dónde aplicarlo, etcétera, etcétera. Y para eso nos tenemos que parar y tenemos que saber en qué momentos va a haber reflexión, en qué momentos yo voy a delegar y que no únicamente, hablábamos el otro día con esta actividad que propone Neusa Martí, de, oye, cuando alguien no entienda algo y esté trabajando de forma autónoma, en vez de que directamente vaya a preguntarle al docente de referencia, vamos a utilizar siempre la estrategia de pregunta a 3 antes que al compañero, o sea, pregunta a 3 compañeros antes que al docente. Aquí se empieza a crear una cultura de ayuda y de autonomía. Pero no solo eso, cuando hablamos de activar conocimientos previos, ¿por qué no hacemos que en la primera sesión coja yo a 3 o 4 alumnos que sean los que expliquen al resto de la clase lo que se va a aprender, lo que vamos a saber hacer y dónde y en qué contexto vamos a poder aplicarlo? Para eso tengo que hacer un trabajo, pues en la última sesión con cada conjunto de alumnos y es otra forma de fomentar la autonomía. También dentro de esto entraría la autorregulación y utilizar instrumentos como el Mood Meter para que ellos se gestionen las emociones y sepan y se sitúen en un cuadrante y añadiendo aquí un portfolio y sabiendo lo que están sintiendo a través de una sesión o a través de una actividad en concreto, pues que se pueda sacar conclusiones. Entonces, aquí también tendría cabida lo que hemos hablado, la metodología alumno-tutor y sobre todo, de forma progresiva, ofrecer momentos donde mi alumno se autoevalúe, si tiene una rúbrica de referencia que se ha co-creado, que se han visto modelos, pues se autoevalúe y se sitúe en esa rúbrica. O por otro lado, si en algún momento, que esto lo vimos también anteriormente y estamos en cursos más primerizos, es más difícil llevar esa autoevaluación, pues que esté más enfocada a lo vivencial. O también momentos de coevaluación, donde ellos se ofrezcan feedback, pero claro, todo eso lo tengo que guiar y lo tengo que dar ese soporte. Entonces, si habéis visto, esta es la base del DUA. Tiene 3 principios, cada principio tiene 3 pautas. Obviamente aquí podemos tener y añadir muchos más ejemplos
pero lo que queremos que os llevéis de esta primera parte de cómo aplicar el diseño universal para aprendizaje es que nos enfoquemos en cada una de las pautas y saquemos ejemplos en concreto. Entonces, en ese sentido, el DUA no deja de ser lo que venimos haciendo si de verdad ponemos el foco en la atención a la diversidad dentro de nuestro alumno y también coger de referencia, pues no solo a los alumnos con necesidades específicas, sino a toda la clase. Ahora vamos a ver, si os parece, la relación que puede tener las metodologías activas y la evaluación formativa con el diseño universal para aprendizaje y ya poquito más. Ya os he dicho que iba a hacer una clase cortita. Entonces, antes de seguir la última fase, quiero leeros qué os lleváis hasta aquí, cómo vais a aplicar el DUA, qué vais a intentar hacer en vuestras situaciones de aprendizaje, algo que os ha dejado lo que he dicho para pensar, que le vais a dar algún tipo de transferencia. Ya sabéis que me gusta hacerlo dinámico y en esta primera fase del webinar vamos a ver algún tipo de aplicación o cómo lo vais a llevar a cabo y seguimos con la fase final. A ver, os leo. Venga, vamos a implicarnos. Os leo en el chat. ¿Solo sirve para las situaciones de aprendizaje? No, sirve para todo. Sirve también, obviamente, para la programación, sirve para las unidades si te piden unidades. Paula. Laura, sí, si tú lees como la base del diseño universal para aprendizaje, estaría relacionado con la teoría de inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Sí, de hecho el DUA habla de eso. Lo único que la evidencia nos dice que la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner no tiene mucho fundamento y los estilos de aprendizaje también es uno de los mayores mitos. Eso no deja de ser que se han apalancado a buenas teorías de base, por así decirlo, pero sin evidencia. Es decir, los estilos de aprendizaje hablan de que cada alumno aprende de una manera, eso es mentira, pero sí que a través de los diferentes materiales y de esas diferentes relaciones todo el alumno va a aprender mejor. Entonces, está basado, por así decirlo, en esas teorías, pero deciros que tanto en las inteligencias múltiples como en los estilos de aprendizaje no tienen ningún tipo de base científica de psicología cognitiva, pero, por así decirlo, sigue valiendo. En definitiva, no es adaptar nuestra programación a un alumno en concreto, sino hacerla accesible desde el principio a todos por igual. Muy bien, Sergio. Muy buen resumen. Muy buen resumen. Y el tribunal, en el caso de oposición, va a valorar positivamente que tú hagas esos ejemplos, de que digas, oye, que el DUA yo no lo estoy aplicando únicamente para mi alumno con déficit cognitivo o para mi alumno que tiene igual trastorno del espectro autista, sino esta actividad que estoy haciendo, estos pictogramas, también les va a servir para aquel alumno que quizá necesita un soporte o encontrar esa relación significativa de texto-imagen, por ejemplo. María Rosa dice, tiempo de reflexión en las tareas es algo interesante y buscar mucho más la motivación interesa al alumno, me parece muy importante. Sí, me lo comentaba, como os he dicho, Belén, que ella, que es profesora de matemáticas, lleva creo que más de 20 años en las aulas y está estudiando la última evidencia continuamente, algo que ha quitado de sus clases porque veía que en matemáticas se daba, y esto está muy estudiado, se daba la ansiedad matemática, era todo tipo de cuestionario con cuentas regresivas, entonces había quitado, por así decirlo, el Kahoot con cuenta regresiva, había quitado como las preguntas con os dejo simplemente 15 segundos a contestar, porque se había dado cuenta, y esto no es DUA, esto no son experiencias de aprendizaje positivas, se había dado cuenta que solo participaba un 20% de su alumnado. Aquí también se cumple Pareto. El 80% de las preguntas que hacía las contestaba el 20% de nuestro alumnado. Entonces, aquí también hay estrategias como las llamadas en frío que tienen mucha cabida. Eh, 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 Nico dice utilizar la inteligencia artificial como soporte inclusivo. Todas las situaciones de aprendizaje que llevemos a cabo deben tener siempre en cuenta los tres principios. Sí, Ana, todas. Y no es difícil, veréis que no es difícil. Como hemos visto, es bastante sencillito aludir a los tres principios. Y si sonamos concretos, nos va a venir muy bien. En formación profesional, y Lena, el DUA, igual que las metodologías activas, tienen cabida. O sea, tú imagínate, en formación profesional tenemos que dar momentos también de autoevaluación y coevaluación. Estamos llevando a cabo ese DUA. O yo mismo, yo para motivarme, principio también de representación, para que me traigan el contenido, yo no solo, aunque tenga 33 años, yo no solo me voy a motivar con la explicación magistral, sino a mí me gusta que de vez en cuando haya algún vídeo que pues que me dé una información extra o que me lo explique quizá un amigo con sus palabras.
Eso también es dual, entonces se puede aplicar en todo. Vale, dicho esto, si os parece, vamos a acabar el webinar. Me dejáis un ratito para acercaros mi curso de programación y sigo contestando todas vuestras dudas, ¿vale, José Luis? Nos dejamos esas dudas para el final y vamos con ello. Bien, entonces, dentro de lo que hemos visto, tiene mucha influencia y a veces me dicen alumnos que tenemos en la Academia de Programación de PT, de AL, de orientación educativa. Digo, es que claro, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje servicio, no sé cómo darle una vuelta para implicar a mi alumno. Y se ha visto, y por ejemplo, el aprendizaje cooperativo PASA, que es uno de las metodologías más estudiadas, con más estudios a sus espaldas, ese metaanálisis de revisión de más de 1000 estudios en cuanto a aprendizaje cooperativo versus aprendizaje individualista lo avala. Se ha visto que en estas metodologías no solo se beneficia el alumno, la alumna normotípica, entre comillas, sino también el alumno con necesidades específicas de apoyo, porque se implica más, porque en este caso, como habéis visto, tiene evidencia científica, el aprendizaje basado en proyectos, sin ir más lejos, tiene evidencia científica de cómo lo podemos llevar al aula para que todos le encuentren más funcionalidad y por ende se motiven más. En el aprendizaje cooperativo se vio también que aquel alumno con más dificultades de aprendizaje va a aprender mejor. En cuanto a agrupaciones, se tiene muy en cuenta, y os recomiendo en este caso el libro del aula diversificada, en esta aprendizaje basado en proyectos, en aprendizaje servicio, en aprendizaje cooperativo a la hora de hacer grupos. Se tiene muy en cuenta el juntar a aquellos alumnos, y por eso es importante la evaluación diagnóstica, en juntar a aquellos alumnos que tienen más capacidad de ayuda, por lo que sea, porque quizás respecto a ese contenido tienen más destreza, tienen más base, con aquellos alumnos que necesitan más ayuda y se van a ver ambos beneficiados. Esa metodología alumno-tutor que hemos visto, que muchas veces la familia tiene miedos de, no, es que claro, yo necesito que mi alumno está por encima, necesito que esté en una clase a su nivel, que no haya tanta heterogeneidad. Pues esto también de nuevo nos ha dicho la ciencia, que aquellas clases más heterogéneas, si se pueden trabajar bien con metodologías activas, se ven beneficiados ambos, el que tiene más problemas y el que tiene más capacidad de ayuda, porque cuando va a ayudar, cuando incluso va a dar esas explicaciones, ese soporte, él lo va a aprender por dos, va a intentar incluso simplificar esa idea. Entonces, las metodologías activas eso lo contemplan mucho. Algunos alumnos, y dentro de este DUA, se contempla también no solo diferentes motivaciones, sino diferentes niveles en cuanto a habilidades interpersonales. Seguro que ahora tenéis en vuestra mente, si estamos ejerciendo, aquella alumna que es buenísimo, que en todas las actividades que le propongo es muy buena, pero cuando toca cooperar, cuando toca colaborar, tiene problemas, porque es más cohibida, porque es más introvertida y no tiene esas habilidades de relacionarse con otros compañeros. Entonces, estas metodologías que son más abiertas, que hay momentos muy pautados donde se coopera, donde se fomenta, como digo, esa autonomía, pues también le va a beneficiar a ese alumno que necesita más apoyo a la hora de relacionarse, y sobre todo estas metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje servicio, aprendizaje cooperativo sobre todo, aprendizaje basado en juego bien aplicado, tienen de base esa participación activa que buscamos. Al final, si nuestro alumno sabe hacia dónde vamos, se va a implicar más, va a participar más y por ende, el docente va a estar más motivado. Hemos visto metodologías activas, por eso luego, como veréis, dentro del curso de programación tenemos explicadas todas con multitud de ejemplos. Ahora está la otra pata, que es fundamental. Sin evaluación no hay aprendizaje, sin autoevaluación no hay aprendizaje, ya nos lo decía Neus San Martí. Entonces, si la aplicación bien hecha de la evaluación formativa, no hay aprendizaje. Y nuestro alumno con dificultades, nuestro alumno que tiene diferentes ritmos de aprendizaje, va a ser muy difícil que nos siga. Y esta cita que me gusta mucho de John Hattie, que nos dice, los alumnos ven la nota frecuentemente como el final del aprendizaje. Es decir, un alumno ve la nota y dice, desconecto, ya no me vale el feedback. Entonces, uno de los principios de evaluación formativa es que pongamos menos notas y que nos enfoquemos más en el feedback y nos enfoquemos más en estos principios. Si entendéis estos principios, si entendéis esta base en cuanto a evaluación formativa, os aseguro que tenéis mucho ganado. Y aquí también derribar algunos mitos. Evaluación formativa no es aplicar una rúbrica y ya está. Evaluación formativa no es hacer autoevaluación y ya está. Eso no es evaluación formativa. Evaluación formativa no es un momento en concreto. Evaluación formativa es un progreso y sobre todo es una filosofía que tienen que impregnar las diferentes situaciones de aprendizaje. En este caso vamos a hablar de algunos principios que también les va a valer perfectamente a nuestro alumnado con necesidades específicas. Dentro de la evaluación formativa, como hemos visto,
uno de los principios es la transparencia, es decir, que en esas primeras sesiones nuestro alumnado entienda hacia dónde vamos, nuestro alumno entienda qué es lo que vamos a aprender, dónde lo vamos a aplicar, cómo vamos a trabajar, qué pasa si ocurren dificultades, y para esto me voy al principio de abajo. La evaluación formativa también siempre intenta ofrecer modelos que acompañen esas explicaciones o esa explicación más magistral, modelos desde un vídeo donde van a ver lo que más tarde aprenderán. Es muy importante esos modelos ya hechos. Dentro de la evaluación formativa, y como hemos visto este principio que nos acercaba Belén, se reduce la ansiedad al poner menos notas, a que nuestro alumno vea el error como un fracaso, el error como un punto de partida que ya no se puede remediar. Pues con menos notas, todo más enfocado en ese feedback de mentalidad de crecimiento, donde te digo cómo, en qué punto estás, no en cuánta nota, sino, imagínate, estás en la rúbrica, has hecho una buena exposición, pero para hacerla aún mejor, necesitas en concreto trabajar el inicio, porque ni te has presentado, y además estamos en matemáticas. Claro, yo en la exposición oral quiero que en algún momento se vea ese lenguaje técnico de matemáticas y que haya un cierre. Entonces, el feedback ya varía. No te estoy diciendo únicamente, en la exposición has sacado un 6, ya está. No, no. En la exposición estás en este punto, lo has hecho bastante bien, pero además te digo en concreto lo que tienes para mejorar. Eso sería ese feedback de mentalidad de crecimiento. Dentro de la evaluación formativa, también esos momentos de metacognición, es decir, de darle aplicabilidad a lo que hemos aprendido, de tener rutinas donde se agradezca si alguien me ha ayudado, donde tener rutinas donde se comparta si ha habido algún conflicto y se ha subsanado ese conflicto, cómo se ha hecho. O si ha habido alguna dificultad a la hora de resolver un problema y un compañero me ha ayudado, que se comparta con el resto. O si hemos aprendido a gestionar la frustración, intentar dedicar unos minutitos para ver dónde podemos aplicar esa gestión de frustración en otro ámbito de nuestro día a día fuera del entorno escolar. Eso es metacognición y es fundamental para que nuestro alumnado aprenda. Recordad, aprendemos sobre aquello en lo que pensamos. Momentos de autoevaluación, momentos de coevaluación. Si estamos llevando a cabo esto a lo largo del curso, pues no va a ser lo mismo una autoevaluación al primer trimestre que al tercero, donde se pueden introducir más ítems. De igual manera, coevaluación entre pares. También dentro de esta evaluación formativa es importante acercar esos instrumentos de evaluación en las primeras sesiones, incluso en algún momento co-crear ciertos instrumentos para que ellos entiendan el criterio de evaluación que se va a trabajar. Y por último, que tengan esas bases de orientación para que ellos dentro de su autonomía, sepan lo que se va a esperar de ellos en una exposición oral, sepan que sigan una serie de pasos y para que ellos puedan exponer, para que ellos puedan practicar, para que ellos incluso, algo que estamos nosotros añadiendo mucho en las clases, que puedan interactuar con ChatGPT, que puedan interactuar con BARD o con cualquier tipo de herramienta de inteligencia artificial y tengan una serie de pasos para mejorar dicha habilidad. Entonces, si nosotros tenemos la base de evaluación formativa, si nosotros aplicamos la metodología activa, os aseguro que estamos llevando a cabo el diseño universal para aprendizaje. Lo único que nos faltaría es como ponerle la etiquetita a cada uno de los principios y a cada uno de las pautas. Pero es fundamental que entendamos lo que es la evaluación formativa y, por otro lado, cómo podemos aplicar esa evaluación formativa. O sea, esas metodologías activas, perdón. Entonces, recapitulando, ya os he dicho que iba a ser una clase no muy larga y ahora os voy a atender todas vuestras cuestiones. Diseño universal para aprendizaje, para toda la clase, para que todo nuestro alumnado esté motivado, pueda implicarse, tenga diferentes formas de acción y expresión y, en definitiva, independientemente de su capacidad, tenga experiencias de aprendizaje de éxito, tenga experiencias de aprendizaje satisfactorias y, por ende, pues va a participar más. Ser tremendamente concretos. Estamos hablando de oposición. Tenemos que ser muy, pero que muy concretos. No vale, no es que yo voy a usar el DUA, como he dicho anteriormente. Yo voy a usar el DUA. ¿Qué principio, qué pauta, qué ejemplos vas a llevar a cabo? Y fundamental, y esto sería como el triángulo que os va a hacer sacar muy buena nota en las oposiciones, saber aplicar la evaluación formativa, saber llevar a cabo de principio a fin metodología activa y luego ya trabajar la diversidad desde esta parte mucho más integrada. Mirad esta frase de Santos Guerra, que también lo tuvimos en el canal de YouTube. Os recomiendo que le echéis un vistazo a uno de los mayores referentes en cuanto a didáctica de toda España, que es Miguel Ángel Santos Guerra en YouTube. Que mi escuela sea mejor porque yo trabajo en ella. Y esto es fundamental. Y esto es otro de mis pilares que tuve muy en cuenta a la hora de acercarle mi programación al tribunal. Y para eso y para entender al final del webinar,
acordaros, y esto ya es directamente a las oposiciones, 5 errores que veo continuamente en supuestos, a la hora de programar, a la hora de resolver esas actividades, es que el diseño universal para aprendizaje solo está enfocado a nuestro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Compromiso, quien ha visto el webinar, que ya no lo va a hacer así. Para mi alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y para mi alumno que he contextualizado y que igual está súper enganchado a las pantallas y no hay manera de motivarle. Por lo tanto, no descuidemos la clase. Es decir, y esto también es un error, que yo paso a relatar las actividades delante del tribunal, a contar mis actividades y en todas las actividades, en todos los ejercicios, en todos los juegos, en todo lo que lleve al aula, me voy parando en mi alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y descuido a la otra clase. Entonces, aquí de nuevo, equilibrio. Otro error es que no se ha aplicado en ningún momento la evaluación formativa, es decir, no se ha hablado de esa evaluación diagnóstica, no se ha hablado de qué forma se lleva la metodología alumno-tutor y de qué manera se da feedback, en qué momentos va a haber reflexión. Esto lo veo mucho en los supuestos, pero también pasa en las situaciones de aprendizaje, que yo no hablo de nada del diseño universal para aprendizaje, yo no hablo de nada de atención a la diversidad, únicamente en el punto. O sea, yo le presento al tribunal todas las actividades, la metodología, ya estoy acabando mi exposición, y en el punto de atención a la diversidad digo, en el principio de representación para mi alumno con trastorno de atención, le llevaré un vídeo que está segmentado por partes y además tiene subtítulos, e iremos parando y dices, me estás hablando de atención a la diversidad como si fuera un momento para tu alumno en particular, donde no has tenido en cuenta ninguna actividad integrada, entonces el tribunal va a pensar, vale, no has estado en el aula nunca, esto es poco realista y no tienes en cuenta el resto de la clase, ni esta actividad que veo que, no sé, van a hacer una explicación a otra clase, no la veo realista porque no me has hablado en ningún momento cómo adaptas esa actividad a tu alumnado TEA ni a tu alumno con trastorno de atención. Entonces aquí cambia mucho la película. No únicamente hablemos de atención a la diversidad en el punto como tal que te pide tu academia, del supuesto, o en el punto como tal que te pide en la exposición de la situación de aprendizaje de la programación. Y por último, no hablar de progresiones. Es muy importante el contexto. Es decir, no va a ser lo mismo que lleves a cabo una autoevaluación en el primer trimestre que en el tercero, una metodología alumno-tutor en el primer trimestre en el tercero. Nosotros, si hablamos de que estamos en el tercer trimestre, ya se ha trabajado el aprendizaje cooperativo con anterioridad, podemos obviar ciertas estrategias simples y trabajar de manera más cohesionada porque ya hay una elevación de conciencia y se va a trabajar de una manera mucho más sistemática todo el tema de evaluación cooperativa, todo el tema de momentos de reflexión, de ayuda entre iguales, etcétera, etcétera. Entonces, tener muy en cuenta la progresión y el momento y la situación de aprendizaje que vais a exponer y si vais a resolver algún tipo de supuesto, contextualizarlo bien, en qué momento del año estáis y qué experiencias previas tiene vuestro alumnado. Y me encanta esta frase, que creo que es, porque me ha costado ver el autor, creo que es de Iracy Linares: la naturaleza es diversa y por ello la diversidad es natural. Creo que es la base de la programación y la base de un docente para que todo su alumno, para que todo su alumna